Bueno, regresamos con Santiago Nieto, ex fiscal de la FEPADE y bueno, pues un experto en materia electoral. Y bueno, pues te aprecio mucho, Santiago, que mantengas la presencia aquí, porque bueno, además de lo que ya dijiste aquí, que has dicho cosas muy importantes esta mañana, el foco de atención que estás poniendo a un tema principalísimo merece que respiremos tantito y que nos vayamos al asunto de la ley de publicidad oficial. Es un tema del cual hemos hablado aquí muy ampliamente y que resultó lo que resultó. Eh, una aprobación legal producto de un mandato judicial, gracias al amparo que logró artículo 19 en la Suprema Corte de Justicia, pero que resultó pues peor de lo que estaba. Para efectos prácticos, Santiago, hoy escribes en el Universal este texto que se llama La libertad de expresión y la corrupción, y que otra vez estamos en presencia de una ley que pretende cubrir los excesos de la presente administración. Santiago Nieto, centra tu atención nuevamente en este tema, como lo estabas haciendo en su momento, y háblanos de tu postura sobre el asunto. Sí, pues muchas gracias, Carmen. Yo creo que sí es un tema central. Yo creo que no quiero sentir o saber cómo se sienten en este momento todos los integrantes de Artículo 19 cuando Se vieron la sienten. ley, No, te lo puedo el decir, resultado, fatal cómo se se sienten. sienten. Sí, la verdad es que es cuando vino la reforma del año 2007 que estableció la necesidad de establecer una ley reglamentaria del artículo 134 constitucional en su párrafo octavo. Nunca nos esperamos a que el resultado después de 11 años fuera este. Es decir, en vez de avanzar en la consolidación de libertades básicas, de pluralidad, de medios de comunicación, que es muy importante, pero también de pluralidad dentro de los medios de comunicación, que en cada medio de comunicación tengamos distintas posturas, lo que vemos es una idea de cómo el ejercicio discrecional de los recursos de comunicación social se ejercen de manera arbitraria por parte de, en este caso, ya de la Secretaría de Gobernación, de las propias entidades y dependencias de la Administración Pública Federal en términos de la ley aprobada. ¿Qué finalmente buscó esta ley? Hacer legal la forma de operación del actual vocero de la Presidencia de la República, que castiga a las voces disidentes. Creo que tú eres el pues, más importante ejemplo, no solamente de valentía, de convicción, de fortaleza, sino de injusticia por un tipo que no entiende que no entiende que la democracia implica libertad de expresión, implica disidencia, implica distintas formas de pensar, y que eso es la única forma de fortalecer a una institución. Ya habían varias organizaciones de la sociedad civil habían planteado que para 2016 sí había 43 mil millones de pesos ejercidos en materia de comunicación social. Los datos hoy aproximados hablan de 60 mil millones. Y creo que el punto es importante compararlo, porque estamos hablando de 10 veces más del presupuesto que reciben los partidos políticos por financiamiento público federal. Siempre nos quejamos de que las elecciones son caras y que los partidos reciben mucho dinero, y resulta que el ejercicio en comunicación social de la Presidencia de la República durante este sexenio ha sido 10 veces lo que reciben todos los partidos políticos para una elección a nivel federal como la que tenemos. El segundo punto tiene que ver con el ejercicio discrecional. En vez digamos, de comprar publicidad en los espacios pues, que tengan mayor penetración, mayor alcance, mayor presencia, lo que se hace es pues, mantener plumas, jilguerillas del sistema o voces jilgueros del sistema, en vez de generar un debate fuerte en materia de libertad de expresión, como tendría que ser en un Estado democrático. Un tercer punto que también a mí me preocupa de forma relevante tiene que ver con estos dos artículos. Uno en donde señala que los informes de labores de los servidores públicos no son comunicación, no son y los mensajes promocionales de los mismos no son un tema de comunicación social. Esto significa que no pueden ir con los tiempos oficiales del Estado. ¿Y qué significa? Que si un servidor público, un diputado, un senador, senadora, el gobernador, presidenta municipal, lo que sea, quiere hacer un informe y quiere publicitarlo en radio y televisión,
tendrá que comprar esos espacios ante la radio y la televisión, lo cual va a implicar un cierto ejercicio discrecional, puede tratarse después de propaganda encubierta y sobre todo pues no nos permite transparentar uno de los temas centrales de la democracia, que es la relación entre medios y democracia. Y lo mismo sucede con el tema de cuando las dependencias o entidades promueven un producto que genere ingresos para el Estado. Lo primero que se me vino a la cabeza fue Pemex, y lo que nos dice esta ley es que Pemex no puede publicitar en tiempos oficiales o en tiempos fiscales su gasolina, y eso significa que tendrá que comprarle a las televisoras el espacio o a las radiodifusoras el espacio en radio y televisión para poder promover la gasolina de Pemex. Esto a mí me parece inaudito. Ningún país en el mundo tiene una actitud tan hostil contra su empresa pública, y yo creo que la única explicación de esta decisión del Senado de la República, de la Cámara de Diputados, del Congreso al aprobar esta ley, es que buscan perjudicar a Pemex para beneficiar a todas las compañías que tienen vinculación con el petróleo, que por cierto están relacionadas con Luis Videgaray, Pedro Aspe, Pedro Joaquín Cosme, con una serie de personas relacionadas con el Estado mexicano, particularmente con esta administración. Es decir, esta ley lo que está planteando es cómo se benefician todos, menos las empresas públicas, menos las organizaciones de la sociedad civil, menos las comunicadoras y los comunicadores críticos al sistema, y por tanto no abona a la libertad de expresión, y sí abona en gran medida a mantener los niveles de corrupción. Creo que es una buena síntesis del sexenio, cómo los intereses privados terminan prevaleciendo sobre los intereses públicos, y eso en buen español, eso de acuerdo con los críticos, eso de acuerdo con los analistas y los académicos, no es otra cosa más que corrupción. Santiago Nieto, bueno, por eso es el eje de tu reflexión y de lo que publicas hoy en el Diario Universal, la libertad de expresión y la corrupción, que es precisamente una revisión puntual acerca de este tema. Déjame ir a lo que los candidatos a la presidencia dijeron en la semana de radio y televisión, porque tiene que ver con lo que estás diciendo. Por un lado, la ley de publicidad oficial, que es absolutamente alejada de lo que se esperaba que ocurriera con el Congreso mexicano. Legislaron de espaldas a la sociedad mexicana, sin duda. Déjate tú, de espaldas a las organizaciones que promovieron el amparo ante la Corte. Legislaron realmente de espaldas a la propia sociedad, por lo que aquí se acaba de comentar. Pero los candidatos a la presidencia también están abonando con sus declaraciones ante los concesionarios de radio y televisión, con los cuales desde luego quieren quedar bien, pues con este tema. Por ejemplo, oímos a Ricardo Anaya, oímos lo que dijo el Bronco respecto al tema de los tiempos, ¿no? De los tiempos en la radio y la televisión. López Obrador, por ejemplo, si no me equivoco, se detuvo en el asunto de no cambiar la ley de concesiones, de mandar una señal de tranquilidad a la industria para que no piensen que va a cambiar el régimen de concesiones. Los que se refirieron al tema de los espacios de radio y televisión fueron el Bronco y Anaya. Déjame, Santiago Nieto, presentar estos fragmentos y regreso contigo porque tienes razón. Esta es buena parte del meollo de lo que pasó con la ley de publicidad oficial. Esto dijeron los dos candidatos a la presidencia. Nosotros, dentro de nuestro planteamiento de mejor democracia, hemos venido insistiendo en que tenemos que cambiar el modelo de comunicación política. Esa cantidad de spots que ahorita están sonando todo el día en sus estaciones y en sus canales ya no le sirven a nadie. Es decir, a nosotros ya saturamos a la gente. Se los digo en serio, lo tenemos medido. Esa cantidad de anuncios ya no funcionan. A ustedes, pues claro que les afecta mucho. Uno, pues por la confiscación de tiempos. Pero segundo, porque además pierden rating, porque cuando en un bloque completo la gente se tiene que soplar tantos anuncios, pues muchas veces le cambia o lo apaga, y la verdad es que ahí ya estamos perdiendo todos. Lo que nosotros hemos venido proponiendo es que en lugar de tantos spots de 30 segundos, mejor se compacten los tiempos, hagamos más debates, que además, como lo hemos visto, cuando están bien organizados, generan mucho rating, gana la democracia, se informan los ciudadanos y ustedes liberan también buena parte, pues, de su tiempo. Y a ustedes, los medios tradicionales, les quitamos tiempo.
y no los dejamos hacer negocio. Tienen ustedes que volver a hacer negocio. Y cuando haya campañas políticas, pues los partidos tienen que pagar sus campañas políticas, no el gobierno. ¿Cómo ves, Santiago Nieto? Bueno, yo lo primero que te diré es que el Bronco es impresentable, no tendría que estar en la boleta. Es un error del Tribunal Electoral por hacerle un favor a no sé quién para que el Bronco le pudiera quitar votos a López Obrador del voto anti-establishment o a Anaya en el norte de la República, pero es un personaje que no tendría por qué estar ahí. El otro punto, Anaya hace un planteamiento que me parece más interesante de escuchar y analizar. El tema tiene que ver con el modelo de comunicación política y un poco me gustaría plantear cómo llegamos hasta aquí. En el año 2006, el 60-70% de los recursos de los partidos políticos por financiamiento público se iban a las televisoras. El espectro pues más importante de imagen y de contacto con la ciudadanía era la radio y la televisión, y por eso al final del día los recursos públicos pagados con nuestros impuestos terminaban en las televisoras y las radiodifusoras. Y esto fue lo que se quiso cambiar con el modelo, con la reforma de 2007, y se gestó este modelo de comunicación política. Yo soy partidario del modelo de comunicación política. Debo decir que a mí me gusta porque genera mayor tipo de controles respecto a cuántos digamos, a no tener bonificaciones especiales para los candidatos o tratos preferenciales para los candidatos, como sucedía antes de que este modelo se estableciera. Segundo, porque el modelo estaba pensado en 3 dimensiones. La primera dimensión era que terceros no pudieran contratar tiempo en radio y televisión. Hoy lo que hacen Mexicanos Primero, por ejemplo, es violar ese primer principio. El segundo principio tenía que ver con que los servidores públicos no podían hacer campañas de comunicación social en campañas electorales, salvo que fueran temas de salud, educación o protección civil. La idea era que no hubiera propaganda personalizada de servidores públicos, ni por su voz, ni por su imagen, ni por su nombre, ni por algo que lo simbolizara. Esto también fue vulnerado a partir de los diseños que se estuvieron generando por parte de los propios gobiernos que hacían campañas de comunicación social con la presencia de ellos y pues, violando el principio constitucional. Y el tercer fenómeno era que los partidos políticos no pudieran adquirir tiempo de forma libre en radio y televisión. El problema es que el modelo se diseñó a partir de una base de despotización y en eso yo coincidiría con Anaya. Es decir, tenemos demasiados spots y los spots en realidad pues no nos dicen nada. El procedimiento es un procedimiento complicado para subir el spot. Tienen que pasar más de una semana en el Instituto Nacional Electoral para efecto de que sea validado y subido en el pautado, y generó una burocracia mayor al INE, que tiene que darle ahora un monitoreo de radio y televisión. Creo que el modelo podría ser un modelo más liberal y no tanto fundamentado en la spotización. Podemos seguir utilizando los mismos 48 minutos en radio y televisión, pero hacerlo de forma distinta, y en eso, digamos, coincido con lo que plantea Anaya. Lo que yo no creo es que generar un modelo de apertura absoluta nos vaya a conducir a la equidad en la contienda electoral. También es importante que se mantengan elementos mínimos de equidad en la contienda electoral, que terceros no participen en los procesos y que sobre todo los servidores públicos, a partir de esta ley de publicidad oficial, no vayan a generar una sobreexposición de sí mismos que llegue a vulnerar la oportunidad que tengan otras ciudadanas y ciudadanos de poder competir por los cargos de elección popular. Me parece que la spotización es lo que hay que cambiar, pero pero sobre todo lo que necesitamos hacer es que la publicidad oficial sea distribuida entre todos los medios que forman parte de la sociedad mexicana y sobre todo de manera proporcional al impacto, el rating y la posición que tienen respecto a la sociedad, y no por componendas discrecionales del sistema. Habría que, yo creo que ese va a ser uno de los temas de reflexión de la siguiente reforma electoral, junto con el condicionamiento de programas sociales, junto con el tema de la publicidad oficial y junto, por supuesto, con el modelo de las candidaturas independientes para poder tener un mejor sistema electoral de cara a las elecciones del 2021.
aunque bueno, yo creo que no hay que preocuparnos ahorita todavía por 2021. Lo primero es que 2018 se cumpla a partir de los parámetros de la ley, y sobre todo que el gobierno federal mantenga una posición de imparcialidad y que no genere actos en contra sobre todo de Andrés Manuel López Obrador, que es el que ha sido más atacado por parte de la administración federal, de cara a los comicios pero también con Ricardo Anaya, con el caso de la PGR, de cara a que tengamos una sociedad estable, contenta el 1 de julio del 2018 y no tengamos un país polarizado. Pero en gran medida depende de la responsabilidad de este régimen, que afortunadamente ya está por acabar. Pues Santiago Nieto, ahí están todos estos temas de enorme importancia. Te aprecio mucho que nos hayas dado estos minutos para hablar pues de tantos temas y de tantos asuntos de primera importancia. Te agradezco la presencia aquí y, si nos lo permite, seguiremos hablando porque, bueno, pues desde tu perspectiva de especialista en la materia nos has dado, además de opinión, una serie de informaciones muy relevantes que la sociedad tiene que conocer de cómo es que está la ley, de cómo es que opera la ley, de cómo es que los asuntos específicos que se van presentando deben estar enmarcados en una condición legal también. Así que bueno, tenemos para escoger esta mañana varios de los puntos que has dejado aquí a la mesa. Así que sigamos al habla. Santiago Nieto, gracias por tomar esta comunicación esta mañana de viernes. Buenos días y hasta la próxima.